terreno propio, porque vive en El Salvador. Hay que entender que Guatemala está arriba, Salvador está abajo. Para los que mapeen un poco, van a darse cuenta que esta es como una corriente que viene. Ahora, lo que yo decía al Ujú. principio, y ahí te dejo ahí el espacio, César, también para que nos cuente, es lo que quiere hacer Bukele, que iría por una tercera reelección, pasándose un poco por arriba, si no me equivoco, por arriba de la Constitución, que la modifica de alguna manera gracias al Tribunal Constitucional y hoy día ya es candidato, porque lo tengo entendido que ya es candidato. No sé, te dejo ahí, César, para que nos cuentes un poco de cómo se está viviendo hoy día este Salvador complejo, por decir de alguna forma. Ok, muy bien. Quería decir brevemente una última cosita de Guatemala. Tampoco descartemos la posibilidad de un golpe a Arévalo, de un golpe. Se intenta hacer una transformación. Esa es una posibilidad. No importa el apoyo gringo, ellos podrían quitárselo. Es decir, es un país que va a una situación interesante a la que hay que darle seguimiento y tener mucha solidaridad con el pueblo. Necesitamos apoyar a la izquierda y al movimiento popular. Pero bien, con respecto a lo de aquí, la situación de aquí es que hay elecciones creo que son el 5 de febrero del año que viene para la presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, la juntaron. Y en marzo para el Parlamento Centroamericano y las alcaldías. O sea, coinciden, pero están separadas por un mes. Y Bukele legalmente no puede ser candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales de febrero. La Constitución se lo prohíbe en 6 artículos. Hay uno muy sencillo que dice que no puede ser candidato a la presidencia una persona, un presidente, o una persona que haya elegido, que haya fungido de presidente durante 6 meses, continuos o no, previo al nuevo ejercicio presidencial. Es decir, alguien que haya sido presidente durante 6 meses antes del nuevo ejercicio. ¿Cuál es el nuevo ejercicio? El que comienza el 1 de junio de 2024. Elecciones en febrero y comienza el nuevo ejercicio el 1 de junio. Bukele no tiene 6 meses. Bukele tiene 4 años y cumplió 4 años en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tiene 4 años y 5 meses. Él no puede ser candidato. Ok, hasta él lo sabe. Incluso hay audio de cuando él era alcalde que decía la reelección continua no está permitida. En este país todo el mundo lo sabe, comenzando por Bukele. Eso no es un tema, para mí no es un tema de discusión jurídica. Aquí lo que hay es otro asunto. Claro que él tiene que darle una legalidad a este asunto. ¿Por qué se ha lanzado si la Constitución se lo prohíbe? Bueno, se ha lanzado porque solo él garantiza la continuidad de este régimen. Bukele tiene aceptación popular, tiene liderazgo y si él no es el candidato de ese partido que se llama Nuevas Ideas, que es un partido de su familia, el secretario general de Nuevas Ideas es un primo de él, es el partido de la familia de Bukele, Nuevas Ideas, aunque él ganó por otro partido, porque ese partido no estaba, lo inscribió tarde y se metió a un grupo de derecha, se llama Gana, un partido que salió del partido Arena, el partido de la oligarquía, y ahí se metió para ser presidente, pero ya no, ya gana. Hoy va él por el partido de él. Él es el que garantiza la continuidad. Yo no quiero decir con esto que si él no es candidato, necesariamente Nueva Idea pierde, pero ponen en riesgo la victoria electoral. Este es un primer punto y eso es peligrosísimo para este gobierno. Imagínense, aquí el gobierno está admitiendo que hay 15,000 personas que han sido injustamente apresadas. Lo está diciendo el Ministerio de Seguridad Pública. Y que hay que liberarla, la están liberando en el marco del régimen de excepción. Cada persona de esa está esperando que Bukele deje de ser presidente para ponerle una demanda. Solo ahí ya tienen un factor de conflicto terrible, aparte de toda la corrupción pública. Ese clan gobernante tiene que seguir. Es un plan corrupto,
un clan corrupto que ha acaparado mucho dinero y que ha violado el marco legal infinidad de veces. Salir de la presidencia es un peligro. Entonces Bukele es el que garantiza. Pero ¿cómo lo hacemos si la Constitución lo prohíbe? Entonces sucedió lo siguiente. En el año 2021, Bukele es presidente desde junio del 19, pero en el 2021 hubo elecciones para el Congreso, para la Asamblea Legislativa. Así se llama aquí la Cámara de Diputados. 84 diputados y diputadas, no hay Senado. Y el partido de Bukele ganó con 56 de los 84. Y con otros partidos aliados llega a 64 de 84. El Frente Farabundo Martí, que tenía 23, terminó en 4. Y un partido de la oligarquía, Arena, que tenía 37, bajó a 14. Y dos grupitos de derecha opositores al gobierno, uno cada uno. O sea, Bukele controló la asamblea. Solo Nuevas Ideas tiene los 2/3. Y con los 2/3 se puede destituir los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el fiscal general de la República, los magistrados del Tribunal Electoral, todos los funcionarios que se eligen de segundo grado, que lo elige el Congreso. Y tomaron posesión el 1 de mayo, los nuevos diputados y diputadas, y ese día, mientras nosotros andábamos en la calle marchando, el día 1 de mayo, cuando regresamos a la 1 de la tarde, después de la marcha y de los discursos, nos topamos con que la Asamblea Legislativa, que se había instalado en la mañana, destituyó a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que están en la sala de lo constitucional. Aquí existe una Corte Suprema con 15, pero hay 5 que están en la sala de lo constitucional. Los otros están repartidos en la sala de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo. Destituyeron al fiscal y eligieron un fiscal nuevo y 5 magistrados nuevos. Bien, ¿cómo se hizo eso? Un diputado se paró y dijo, hay que destituir a los 5 magistrados de la sala de lo constitucional. A 4 de ellos le faltaban 7 años y 2 meses, porque se eligen para 9 años. Y a otros le faltaban, creo que unos 3 o 4 meses. Pero eso era irrelevante, porque las decisiones se toman con 4. ¿Por qué hay que destituirlo? Porque son enemigos de Bukele, porque durante el régimen de excepción declararon inconstitucionales una serie de medidas que tomó el gobierno y dificultaron, con perdón, durante la pandemia, en el año anterior, en el 2020, así alegó el diputado. Fueron enemigos del presidente, así como los diputados estos del FMLN. Por lo tanto, yo propongo que lo destituyamos. Y el presidente de la Asamblea dice, bueno, votemos. Y aprueban la destitución. El despedido 5 magistrados. Ok, pero resulta que la Constitución establece el mecanismo. El mecanismo es que la Asamblea puede destituirlo, así como lo elige, pero tiene que demostrarle que ha cometido un ilícito, o no demostrarle, plantear que han cometido algún ilícito, quitarle el fuero, hacerle un antejuicio en la Asamblea, entrevista, enjuiciamiento, luego que demuestren que sí cometieron ilícito, según la Asamblea, la comisión elegida remite el caso a la Fiscalía investiga y luego puede decir están bien destituidos. Entonces, eso no se puede hacer de esa manera, según la Constitución. Lo despidieron y ninguno está preso, ninguno tiene ningún cargo, sencillamente eran enemigos del presidente Bukele. O sea que si yo soy magistrado, yo tengo que ser amigo del presidente. Entonces, eso fue ilegal, la forma en que se hizo. Y de ahí había uno del FMLN. Por cierto, esos magistrados luego sacaron una carta, 4 de los 5, como a las 2 semanas, diciendo que consultaron a la familia y decidieron renunciar. Bueno, pero ya estaban despedidos. La carta decía lo mismo. Y el magistrado del FMLN, que no firmó la carta, dijo, a mí me llegó también. Es la misma. Y la firmaron porque tenían los radios de patrulla frente a la casa. O sea, fue bajo coerción. Y yo no la firmo, dijo en la televisión. Yo no firmo esa carta. Y yo digo que a mí me destituyeron ilegalmente. Y yo me voy para mi casa. Y yo no he cometido ilícito. Los otros 4, que eran de derecha, pero no del grupo Bukele, estaban vinculados 2 arenas. Había otro al PCN. Bukele no tenía más que uno ahí de los 5. Entonces, aceptaron bajo amenaza. Al renunciar, ya ahí queda. Pero ese mismo día, después que destituyeron a los 5 magistrados, otro diputado dijo, bueno, yo propongo que elijamos ahora 5
Ahora, cuando ahora, en este momento. Entonces hicieron pasar 5 abogados que estaban en la calle, entraron y lo juramentaron. Ese proceso es ilegal, porque para elegir un magistrado se necesita recibir propuestas, currículum, establecer un perfil, hacer entrevistas y luego elegir. Eso se lleva meses. Entonces, esas ilegalidades son las que le permitieron controlar la sala de lo constitucional. Y lo mismo hicieron con el fiscal que estaba investigando 17 casos de corrupción del gobierno. Y eligieron un fiscal que inmediatamente comenzó a perseguir a la oposición, a el funcionario del FMLN. El FMLN tiene más de 50 personas fuera del país huyendo. El expresidente Serén, el ministro de Obras Públicas, el ex secretario general, Nidia Díaz, que está en Honduras, bueno, una persecución. Supuestos casos de corrupción, no probado. Hay uno que lo acusan de $1.500, que se robó $1.500. Pero si dicen que el dinero venía del narcotráfico, entonces le meten 30 años, aunque sea un centavo, porque es delito penal. Entonces, controlan los dos. Las embajadas reaccionan. Al día siguiente hay una reacción. La embajada de Chile, el embajador de Chile dice, ¿qué pasó en El Salvador? Porque un embajador sabe. Y el de la Unión Europea. Entonces Bukele los reunió a todos y les explicó, él los reunió como si él fuera diputado, porque él podía decir, bueno, pero yo no tengo nada que ver con eso lo hizo la Asamblea. Yo soy el presidente de la República. No, él reunió al cuerpo diplomático y le explicó. Y le dijo, Trump allá elige el fiscal. Allá él elige el fiscal. ¿Y cuál es el problema de que ellos déjenos gobernar? Ustedes son países ricos. No se metan con nosotros, que estamos tratando de resolver los problemas en otro país. Y el de la Unión Europea, el embajador le dijo, bueno, en Estados Unidos se permite que el presidente elija al fiscal, pero aquí no, aquí la Constitución dice otra cosa. Bueno, un desastre. E insultaron al embajador de Chile, puso a troles. Y en ese contexto, llega un enviado de Estados Unidos que le dice, bueno, mira, te estás apartando del marco legal, nosotros estamos contigo, pero hacer la cosa bien, estás haciendo lo mismo que hace Daniel Ortega. Como ellos hacen una comparación, para ellos Daniel Ortega está cometiendo un montón de ilegalidad, tú estás haciendo lo mismo. ¿Cómo te vamos a defender, Bukele? Repon a ese fiscal y repon los magistrados. Y él le dice al enviado de Estados Unidos que eso no se puede, que eso no depende de él. Y sabemos que le dijo, bueno, si ese fiscal sigue, me va a destruir al gobierno. ¿Con quién están ustedes? ¿Conmigo o con el FMLN? Si sigue esa sala de lo constitucional, yo no puedo ser candidato en el 24. Y va a volver la guerrilla. ¿Con quién están ustedes? ¿Y cómo usted va a ser candidato en el 24? Bueno, porque la sala va a interpretar la constitución para decir que yo puedo ser candidato. Y no puede hacer una reforma, le dice el gringo, le dice, no, aquí no, aquí para reformar la constitución se necesita que la actual asamblea apruebe la reforma y la siguiente con 2/3 la ratifique. Y cuando surja la siguiente, ya yo no soy presidente en el 24. De manera que yo no puedo seguir la reforma constitucional. Déjenme gobernar, no se metan con nosotros. Entonces entró en un tirijala con los gringos, pero sabe que los gringos lo necesitan. Es su instrumento. Ahí hay un chantaje. No es una posición antiimperialista. Y los gringos no hicieron nada. Nosotros no queremos que hagan nada. No nos interesa que se metan aquí. Pero ellos se meten en otro sitio y aquí a este lo han dejado. Entonces esa sala se reunió al mes y dijo que había leído la Constitución, ese grupo de magistrados, y concluyó en que ahí no había prohibición. Ya que la Constitución no prohíbe la reelección continua. Entonces Bukele, el Tribunal Electoral, chantajeado por Bukele también, ahí había mayoría de derecha, dice, bueno, ya el fallo de la sala es de obligatorio cumplimiento. Nosotros, si él se inscribe, lo aceptamos. Estamos en el año 2021 y aprueban una reforma al Código Penal para establecer delito de cárcel de 15 años a quien obstruya un proceso electoral. Es decir, le mandan a decir a los magistrados, si ustedes no inscriben a Bukele y obstruyen el proceso electoral, son 15 años. Entonces tiene una espada de Damocles contra el tribunal y tiene ya la sala que avaló su candidatura. Los abogados dicen que no está avalada, no está habilitada porque sencillamente la Constitución no prohíbe.
Pero también es cierto que la Constitución dice que los fallos de la sala son de obligatorio cumplimiento. En ese contexto que Bukele lanza la candidatura, siguiendo un proceso aparentemente legal. En El Salvador, la verdad es que no se puede ser presidente. Cuando terminan las elecciones, hay que entregarle al otro. Y la Constitución establece que 5 años después usted puede aspirar de nuevo. Pero hay un fallo de la sala anterior que dice que son 10 años después, de la sala de lo constitucional cuando gobernaba el Frente. Una sala que había ahí, enemiga del gobierno del Frente, pero que interpretó así, para que Funes no fuera candidato en el 2029. Porque Funes gobernó del 9 al 14, le entregó a Serén y podía ser candidato en el 19. Y la sala, bajo control oligárquico y de los gringos, interpretó la Constitución y dijo, no, tiene que esperar 10 años, porque Funes tenía popularidad para ese momento. Luego se desató la persecución contra Mauricio Funes, que está en Nicaragua, el expresidente. O sea que según ese fallo son 10 años, según la Constitución son 5. Lo único que está claro es que no puede ir en el 24, porque tiene que entregar. Pero no va a pasar nada. Ya se inscribió, ya el tribunal falló a favor de su inscripción. Hoy es el último día donde alguien puede impugnar. O sea, yo podría ir al tribunal y presentar una carta e impugnar. Tengo hasta el día de hoy. Y mañana el tribunal dice, ya estuvo. Entonces están inscritos Bukele legalmente ya y el candidato del FMLN. Pero también va a haber uno de Arena, otro de un partido de derecha. Aquí van a haber 7 candidatos. O 6, creo que son 6, de diferentes grupos. Y Bukele va por Nuevas Ideas, pero tiene el apoyo de otros 5 partidos que no lo van a llevar como candidato, pero que están con él. Un partido de esos tiene un diputado, otro tiene 2, otro tiene 5 y otro no tiene ninguno. Y todos esos son aliados. O sea que él es el candidato de 5 partidos, pero legalmente por Nuevas Ideas. Ese es el escenario que tenemos, ¿verdad? En este tema electoral. Ahora, ¿qué dice el pueblo? Las encuestas dicen que el 75% de la población cree que, que la Constitución prohíbe la reelección. Eso dice la encuesta de la UCA, de los jesuitas. Pero también la mayoría de la gente apoya la candidatura de Bukele. Hay una aparente contradicción o una contradicción. Yo creo que es ilegal, pero bueno, yo voy a votar por él. Este es el escenario que hay. No va a haber ningún levantamiento. Aquí no va a pasar nada. Aquí se van a hacer las elecciones. Y Bukele va a ganar. A él lo ayuda mucho la crisis de la oposición política, partidaria. Este régimen está bien apuntalado. Bukele tiene mucho respaldo de pueblo. Muestra éxito en seguridad pública. Tiene una campaña de difamación a la oposición, de persecución política. En lo que queda de este año van a hacer nuevos juicios a exfuncionarios del Frente. Acaban de pedir 30 años para la ex compañera de Mauricio Funes, que tuvo un alto cargo, y para otro funcionario de Funes. Es decir, todos los días hay un juicio contra un ex funcionario del FMLN y también de Arena, algunos casos del partido Arena, de la oligarquía. Solo que la oligarquía ya se movió con Bukele, está respaldando al régimen. Es recordándole al país que no debe mirar hacia atrás. Dice, aquí gobernaron 30 años, 20 años este partido, 10 años la guerrilla, y dejaron un país destruido, fueron corruptos, un desastre. Y yo estoy refundando este país, yo estoy limpiando la casa. Me tocó el COVID, me tocó la crisis internacional, todo está mal, sabemos que no hay empleo, todo está caro, la pobreza ha aumentado según los datos del gobierno, según las encuestas. Hay un aumento de 4 puntos porcentuales, está aumentando la emigración. Pueblos salvadoreños sabemos que esos índices están mal, pero esto no tiene que ver con nosotros. Nosotros encontramos un país saqueado, nos llegó el COVID en el 20, hoy hay una guerra en Ucrania y necesitamos primero limpiar la casa y estamos limpiándola. Ya tenemos una cárcel para los delincuentes. Tenemos 72,000 pandilleros presos. Ahora vamos a meter los políticos corruptos. Vamos a hacer una cárcel para los políticos corruptos. Ya va a comenzar la construcción de esa cárcel.
ahí vamos a meter a los ladrones del FMLN y de otro partido. Ese es el discurso. Una cosa bien, Macabra, ¿no? bien interesante, bien novedoso, porque además hay percepción de corrupción. La gente se cree en la corrupción. Este tema de la izquierda, de las fuerzas progresistas que se embarran, pero no es solo eso, porque yo creo que pueden haber habido algunos casos, otros no, sino que también en el FMLN hay una dirección del partido que está diciendo, unos jóvenes, nosotros no tenemos nada que ver con lo que hicieron los anteriores. Es decir, si robaron, hay que rindan cuenta. O sea, se montan en el discurso de Bukele. Mm. Yo no tengo nada que ver. Yo tenía 20 años y hoy tengo 28 y soy del comité político. Yo no tengo nada que ver. Si Funes robó, que aclare. Si Serén robó, que en la tele. Entonces, es una estrategia de logro en seguridad, persecución política, no mirar hacia atrás, difamación, mostrar un gobierno que está haciendo cosas. Han cerrado 16 instituciones públicas, han creado 5 nuevas, disminuyeron la cantidad de diputados de 84 a 60, eso la gente lo ve bien, ahora van a ser 60. ¿Para qué tanto diputado? Las alcaldías que eran 262 ahora van a ser 44. La Constitución dice que el país se divide en 14 departamentos y 262 municipios, pero la Asamblea aprobó eliminar más de 200 municipios y dejar 44. Y la Constitución no ha sido modificada. Un relajo, porque la Constitución hay que modificarla en 2 periodos. O sea que solo va a haber 14 candidatos. Es un gobierno que tiene el respaldo de 7 de los 10 más ricos del país, oligarcas. Tiene el respaldo de los militares, tiene el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Acaba de venir un funcionario que se reunió con él y dijo, no, lo de la reelección, eso lo decide el pueblo salvadoreño, nosotros no nos metemos en eso. Claro, si se trata de Bolivia, sí me meto. Aquí no, es un aval. Y el representante del gobierno de Estados Unidos en la OEA dijo que en El Salvador no hay violentamiento del Estado de Derecho. Es decir, usted tiene la mesa servida, el candidato nuestro no es el del FMLN, no es aquel, es usted. Solo que usted trate de ajustarse al marco legal, no haga las cosas demasiado mal, que no va a romper nuestra política. No se parezca a Ortega. Eso es lo que le comenta. Pare la represión, tiene 500 sindicatos acéfalos, están persiguiendo, hay 17 sindicalistas presos, han muerto 2 en la cárcel, están expropiando tierra, tienen conflicto con los maestros, y el embajador, el representante del hemisferio sur de Estados Unidos le dijo, resuelve esos problemas, hombre, legalice esos sindicatos, no sean impresentables, porque si se hace impresentable como Dawison que mató a Romero, ¿cómo le vamos a respaldar? Trate de ajustarse. Y él no se puede ajustar a la legalidad, porque la ilegalidad es lo que le permite la reelección, el control de la fiscalía, la persecución de la oposición política. Hay un tremendo lío ahí. Pero bueno, tiene el apoyo de la oligarquía, todos los medios de comunicación y los gremios empresariales, todos los televisivos y los gremios empresariales, todos sin excepción, que son 44, los gremios de la gran empresa, los banqueros, los industriales, todos están respaldando a Bukele. ¿Cómo lo respaldan? Que no opinan de nada. No tiene ninguna opinión, salvo el más rico, Roberto Criete, que públicamente dijo, ese se destapó, dijo que está bien destituido el fiscal y los magistrados de la corte. Los demás no hablan. Entonces, ese silencio, porque si hubiera sido un gobierno del FMLN que comete esas ilegalidades, aquí este país fuera terriblemente, hubiera una andanada de ataques de todos los grupos de poder económico, sus instrumentos, medios de comunicación, gremios, etc. Entonces hay un respaldo. Y lo otro es que a él le ayuda mucho que la izquierda está en la oposición está en crisis. Con esto voy a cerrar. El FMLN, el partido de izquierda, muy disminuido, que llegó a tener 30 y pico de diputados, cayó a 23 y ahora tiene 4. Las encuestas le están dando que saca un diputado por San Salvador, una diputada, y no es seguro. No es seguro porque además aprobaron que en el voto en el exterior, que se puede votar en el exterior con DUI vencido, documento de identidad y pasaporte, pero ese voto va para San Salvador y ellos están trabajando con esa población, porque modificaron también el sistema de voto en el exterior y la forma de cálculo de los cocientes. Esto es una transformación.
para garantizar una victoria fuerte. Ese partido está en crisis, el FMLN tiene una crisis moral, porque está desacreditado ante la opinión pública, no se defiende. Le voy a comentar que en la reunión del Foro de Sao Paulo que se hizo, ¿dónde fue que se hizo? No sé si fue en Brasil, la última, hubo un comunicado del Foro de Sao Paulo atacando a Bukele y hablando de los presos políticos. Pero ese comunicado que sacó, ese no es un comunicado, es como una resolución. La hizo Roy Daza, el diputado del PSUV de Venezuela. Y el representante del FMLN que andaba ahí, andaba huyendo. No fue una iniciativa de él. Y cuando eso se conoció aquí, el Frente no lo difundió. Es decir, que estamos ante un partido que tiene una dirección que no enfrenta al régimen. Esta es una realidad. Tiene desprestigio, tiene crisis orgánica porque tiene corriente, ha disminuido mucho su militancia y tiene una crisis de conducción política. El FMLN no tiene política de alianza, no tiene política de masas, no tiene política de comunicaciones, no tiene política exterior, política de utilizar sus relaciones en el exterior para defender a sus presos, a sus presas, a sus perseguidos, para buscar respaldo. Es un partido que está muy mal y no tiene liderazgo. Y un candidato a la presidencia que lo que está haciendo sopa de pata, sopa de gallina india, no están vinculando ninguno de los candidatos del frente su candidatura a las luchas del movimiento popular porque hay foco de conflicto. Aquí hay un movimiento de víctimas del régimen de excepción que se está tomando las calles. Fuerte. Está una lucha, se va a lanzar la semana que viene un movimiento de defensa de la tierra, nacional. Están quitando tierra. 500 sindicatos sin legalidad, todo de izquierda, que están luchando. Se unieron 10 gremios de docentes la semana pasada para iniciar una lucha contra el gobierno, porque no le aumentaron el salario que le tocaba por ley este año, y en el presupuesto el año que viene le quitan 7 millones al salario del Ministerio de Educación. O sea que vienen despidos. Hay un conflicto con el colegio médico, hay conflicto con víctimas, familiares de presos políticos, se ha creado un movimiento. Hay conflicto con el campesinado, la agricultura está por el suelo, estamos llenos de importaciones. Es decir, hay factores y hay demandas, pero los candidatos del frente y de la derecha, ellos están tirándose fotos con un río atrás. Yo no sé si eso es lo que da resultado hoy. Qué bonito el río Lempa en un puente, cocinando en un cantón con la gente. Pues yo no soy experto en eso. Pero si yo fuera candidato a diputado y sé que incluso no voy a ganar, que es lo más probable, me vinculo a la lucha del movimiento popular. Porque lo que venga después, de todas maneras, lo que va a venir después, cuando Bukele sea presidente aquí, es una situación complicada. Ya se sabe que viene un acuerdo con el FMI. Todo va a venir a empeorar aquí en términos económicos y del nivel de vida de la gente. Pero no hay imaginación, creo yo, con los asesores de propaganda. Y Bukele ni siquiera ha arrancado la campaña. Cuando arranque la campaña después del Miss Universo, este mes va a ser el Miss Universo aquí. Aquí nadie va La a oír mejor hablar campaña. de la oposición, porque va a ser avasallante. Y la derecha tiene, la derecha que gobernó, digamos, Arena, un partido ya en extinción, también muy débil, y dos grupitos chiquitos, que tienen cada uno un diputado que ni aparecen en las encuestas. Entonces, si las elecciones fueran en este momento, con estos cierres, si fueran hoy, yo les aseguro que Bukele gana con el 85% de los votos. O sea, ocurriría lo siguiente. Primero, votaría el 70%, no vota un 30%. La abstención baja, porque en las elecciones que él ganó, el 19, no votó el 49%. Siempre hay una abstención alta, de 45, 40, llegó a 49. Hoy podrían dar esa abstención por 30, tal vez 35. Una votación de 65-70 aquí es mucho para la tradición. Y de ese 70 que vote, yo no tengo ninguna duda de que Bukele ganaría con el 85%. Es decir, alrededor de 60 o más. Se va en primera vuelta con paliza. Segundo, de los 60 diputados, va a tener más de 50.
Solo con la mitad de los votos, el partido de gobierno tiene 40 diputados de 60, los 2/3, y no va a ganar con la mitad. Y de las 44 alcaldías, no creo que gane menos de 40. Wow. Incluso quién sabe si gana la 44. Aquí viene un matadero electoral. Lo que está planteado es un matadero. Y el movimiento popular, que es el que está dando la cara, porque la oposición política partidaria está deshecha, planteó aquí un grupo de organizaciones de izquierda, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que es fuerte, que es el que ha asumido la lucha contra el régimen. Ahí hay sindicatos, organizaciones feministas, jóvenes, campesinos, hay una cantidad de sectores ahí, junto con el movimiento de víctimas del régimen de excepción, que este movimiento mueve 1.000, 2.000 personas. Están planteando, le plantearon al FMLN que hiciera una gran alianza para enfrentar al régimen. Una alianza para impedir que Bukele por lo menos tuviera una gran victoria. No hicieron alianza, van separados. En la convención el FMLN dijo, no nos vamos a aliar al Partido Nuevas Ideas de Bukele, a Gana de Bukele y Arena de la oligarquía, el histórico de la oligarquía. Pero dejó al resto fuera, pero no lo busca. Entonces no tiene política de alianza, no tiene nada. Y este movimiento presentó un recurso ante el tribunal para declarar ilegal la candidatura de Bukele. El tribunal no le va a hacer caso. Y cuando el tribunal lo inscribió, este movimiento dijo, bueno, las elecciones presidenciales del 2022 son ilegales. En una rueda de prensa y un comunicado se dijo, si Bukele es presidente en el 22, entonces ese presidente nosotros no lo reconocemos. El que lo quiera reconocer, que lo reconozca. El Salvador no tendrá presidente, porque la Constitución lo prohíbe. Es una posición fuerte, bastante fuerte. No ha pasado nada. El FMLN no dice nada. Ha aceptado la reelección, ha aceptado el cambio en la forma de votación en el exterior, ha aceptado la eliminación de municipios. Una cosa terrible, porque lo de los municipios fue más o menos así. Hay un candidato del frente por un municipio que se llama Mexicano, que era competitivo, podía ganar, pero juntaron Mexicano con San Salvador, la capital, y con otros 3, y crearon San Salvador Centro. Ahora ya no es el candidato de Mexicano, sino de San Salvador Centro, donde está la capital, pero en la capital nadie lo conoce. El alcalde de la capital es del gobierno, entonces va a perder, porque el municipio donde él era competitivo ya no existe. Lo convirtieron en distrito municipal y los funcionarios que van a dirigir el distrito municipal lo pone el ejecutivo. O sea, fue juntar los municipios donde yo pierdo con los municipios donde yo gano. Hicieron un análisis para ganar las 44 alcaldías. Y todo eso lo ha aceptado la oposición. Y lo hicieron faltando menos de un año para las elecciones, que es violatorio de la ley. Ni siquiera siguieron los requisitos de ley. No se pueden hacer cambios en el sistema electoral un año antes de las elecciones. Aquí no vale nada. Aquí no hay ley. Y como estos pueblos, no sé, Argentina, Uruguay, pero en estos países el tema de la legalidad es muy complicado. O sea, ¿qué sabe un salvadoreño de cuál es la función de un magistrado de la Corte Suprema? ¿Eso qué es? Que la sala de lo constitucional, que Bukele dice una cosa y que por aquí un abogado dice otra. Yo estoy con Bukele. A mí no me hablen. Yo sé que todo está caro, no hay empleo, pero Bukele ya me eliminó la delincuencia, me dio $300, me ha dejado claro que los problemas se deben a que estos se robaron todo y ellos lo admiten. Entonces, un segundo chance para Bukele. El 48% de la población dice que Bukele va a resolver los problemas económicos en el segundo mandato. Ese 48% se va a decepcionar en el 2015, porque lo que va a hacer Bukele es firmar un acuerdo con el Fondo Monetario para un préstamo de 1.400 millones a cambio de subirle 3 puntos al IVA, recortar el subsidio al gas, recorte de empleo público y freno de las compras públicas. Ya eso está en la calle, porque el presupuesto necesita 1.500 millones. No es financiable. Las finanzas públicas están en bancarrota. La deuda pública pasó de 19.200 millones a 26.240, 7.000 millones, 36% en el gobierno de Bukele, 85% del PIB. El gobierno no vende bonos desde el año 2021.
No le compran bonos porque hay un riesgo país que solo lo supera Argentina y Venezuela, según los indicadores. Entonces está ordeñando a la banca nacional y le echa la mano el Banco Centroamericano, el BID, y ya el fondo le dijo, la deuda es insostenible y me garantiza su pago. Y le mandó una misión. Bukele no quiere firmar acuerdo ahora porque tiene que aplicar un programa de ajuste antes de las elecciones, pero viene después. Si no lo hace, de todas maneras, el presupuesto de 9.000 millones le faltan 1.500, de manera que no es ejecutable. Y no va a resolver el problema nadie en un país dolarizado donde no hay política monetaria ni cambiaria, no hay nada. Aquí lo único que puede hacer el gobierno es manejar el presupuesto público. Y hay una corrupción espantosa. La economía que menos crece de Centroamérica es la nuestra, 2% este año, 1,7% el año que viene, todo lo demás crece en 3%. Nosotros fuimos, junto con Paraguay y Haití, los únicos países que tuvimos inversión extranjera negativa el año pasado, menos 101 millones de dólares de inversión extranjera. No llegó un centavo y se llevaron 101. Costa Rica recibió 3.500 de inversión extranjera, Guatemala 1.800, Nicaragua casi 1.300, con un PIB que es 3 veces menor al nuestro. Y Honduras un poquito más de 1.000, nosotros menos 101. Aquí no hay inversión extranjera, no hay crecimiento económico. Crecen los precios, crece la pobreza, crece la inmigración y crece la popularidad de Bukele. Todas las variables malas, todas las variables malas crecen. Pero César, el pueblo percibe una mejoría en la seguridad pública, aunque sea resultado de un pacto. Esa es la gran carta. Bien, entonces, excúseme, creo que me pasé, no, no, está bien. pero quería Solamente, compartirles estas solamente cosas. tomando tu último punto y que María nos intervenga, me parece. A mí me llama la atención la paradoja que tiene Bukele un país seguro, pero no hay inversión extranjera. Cuando justamente todos los discursos latinoamericanos de todos los populistas de derecha es que la inseguridad nos trae la falta de inversión extranjera. Y resulta que cuando tú tenías un país seguro, como lo que cuenta y muestra Bukele, no hay inversión extranjera. Por lo tanto, no se condice, parece, tener un país seguro con lo que sería la resultante de que la inversión extranjera estuviera metida en todas partes. Hay un discurso prefabricado y con mucha propaganda, y como tú lo dices y adornas, va a ser muy buena su campaña inicial con un amigo universo, que son acciones muy populistas que le sirve mucho a todos estos populistas. Muy Marian, correcto. Uh-huh. Sí, no, muchas gracias. La verdad que sí, la verdad que cuesta a veces hacer el esfuerzo intelectual para poder comprender las realidades. Uno siempre parte de la trinchera de que los pueblos no se suicidan, que los pueblos no se equivocan. ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan las opciones, las opciones de estas democracias, donde desde los discursos hegemónicos se instalan? Fíjense cómo hoy hablamos de corrupción, narcotráfico, inseguridad, como que son todas problemáticas que aborda solo la derecha. Creo que es hora también que desde los sectores populares abordemos las problemáticas de nuestros pueblos para que no nos roben esas banderas, si los que sufren la inseguridad son los sectores populares, a manos justamente de los sectores concentrados de la economía, que generan desigualdad. Sin embargo, perdemos en el discurso, en la construcción, en la propaganda, porque bueno, hay otros tanques de información que construyen subjetividad para llegar un poco a este contexto que nos plantea César sobre El Salvador y los pandilleros y Bukele y la seguridad pública, cuando en realidad es la seguridad solamente que, que parece a mí, con todo respeto, que habla del derecho a la propiedad privada, no habla de otras seguridades. Y es un aspecto para que podamos problematizar, abordarlo con responsabilidad. Aquí en Argentina hubo un candidato que decía que venía a proponer ser el Bukele de Argentina, no llegó ni siquiera a presentarse. Siempre de un discurso muy fascista, muy de derecha, porque también desde otros sectores hegemónicos se instala esa problemática de la inseguridad y nosotros nos quedamos con, bueno, es solo una percepción,
No, la inseguridad existe, ¿no? Pero no hay que armar a los pueblos, no hay que dejar que haya armas libres y que circulen, hay que dar educación, hay que dar opciones de trabajo. ¿Cómo abordamos la problemática? Lo mismo con la corrupción. La corrupción es la de los guante blanco de todos los días, que nos roban todos los días en el mercado financiero, no está en el mainstream de los medios de comunicación. Y así, ¿no? Así con la corrupción, que la corrupción solamente es la de los sectores progresistas, ¿no? La corrupción de los fascistas de la derecha que viven robando y para eso hacen negocios con el Estado. Bueno, qué necesario que es en las disputas por el sentido seguir teniendo estas conversaciones, da para mucho más. César, la verdad que sos aparte muy didáctico y uno pudo viajar un ratito hacia Centroamérica y entender mucho más de lo que está ocurriendo allí y a disposición, por supuesto, para lo que sea necesario. Bueno, muy bien, compañeros. Gracias a ustedes por siempre darnos esta oportunidad de conversar sobre estos temas, ¿verdad? Eh, Vamos a estar pendientes de lo que pasa en Argentina. Nos interesa mucho lo de Argentina. Necesitamos la victoria de Massa. Ahí. En eso estamos, compañero. Eso es fundamental, fundamental para, para nosotros. Y aquí, lamentablemente, no estamos bien en la izquierda, pero viene una contradicción, va a estallar entre lo que el pueblo espera y lo que Bukele hará por el pueblo. Claro. Eso va a estallar, ¿no? Cuando digo estallar, no quiero decir lucha de masa, sino decepción. Entonces hay que crear una alternativa. O el frente se regenera o construimos un proyecto. Aquí hay gente que está diciendo que hay que crear algo. Yo no sé qué es lo mejor, pero vemos un partido de izquierda muy mal. Muy, muy mal. Y un movimiento popular que está muy bien. Pero bueno, creemos que va a venir el desgaste de Bukele en el segundo mandato. Por el momento, él se va a imponer. No sé si con estos porcentajes. Hay que esperar hasta febrero. Pero va a ganar de manera holgada. Bueno, son Bueno, las nuevas, muy bien. claro, son las nuevas democracias que uno de repente se encuentra con esto, se desayuna con estas nuevas democracias que tienen unos atisbos de dictadura muy marcados, pero al final la gente lo aplaude porque les quita, primero el discurso se construye para que después ese discurso se haga efectivo. Construye un discurso de inseguridad y lo aumento en la medida que también doy las bases para que esa inseguridad exista y después lo ataco y soy el salvador de este pueblo, sin importar los derechos sociales, los derechos personales, los derechos políticos. Porque cuando uno ve el panorama del Salvador, yo también con esto cierro, uno ve que Latinoamérica, por lo menos los lugares que yo he recorrido, dicen necesitamos un Bukele. Lo dicen los peruanos, lo dicen los chilenos, lo dicen los argentinos. Necesitamos un Bukele. Y si estuvieran en El Salvador también estarían diciendo que necesitan un Bukele. Esa es la pregunta. Bueno, construyó bien el discurso el tipo, es un populista, usó el descontento hacia ciertos sectores también, que es un poco lo que usa Milei en Argentina. Hay una rabia enconada y al final se transforma en el discurso de aquel populista caudillo que logra este tipo de cosas. Quiero agradecerte, César, Mariano, estamos cerrando, pero siempre es interesante ver esto que nos toca porque somos parte de una América y como yo decía al principio, no estamos separados de Centroamérica, ni tampoco Centroamérica es una isla que no nos pertenece, al contrario, lo que pasa allá, de alguna manera también nos repercute en nosotros. Y es tan importante que hasta un Bukele de repente algunos oligofrénicos lo esperan en cada uno de nuestros países. Bueno, por mi parte, agradezco, Mariano, César, gracias y nos estamos encontrando. Un Muchas gusto, gracias, compañero. compañero. Gracias por todo y seguiremos interactuando ahí en el chat colectivo. Correcto.